Hola a todos. Este trabajo está realizado por profesores de primer año de las distintas carreras del Instituto Superior de Formación Docente número 112. Los invitamos a recorrer junto con los profesores Santiago Colombo, Marcela López, Florencia Pérez de Cler, Iván Valls, Juan Cisneros y quien les habla, Alicia Torres, el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Este trabajo se enmarca dentro de un contenido que trabajamos en los primeros años y que aborda los conceptos de la ciudad educadora. ¿Empezamos el recorrido? Empezamos entonces instalándonos en la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo es el centro histórico, político y social de nuestro territorio. La Plaza de Mayo significa el reconocimiento de un lugar que tiene no solamente una instancia histórica en su conformación, porque ha sido el espacio en donde ha tenido lugar la fundación de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires ha sido fundada en dos oportunidades. La primera de ellas en el año 1536 a cargo de Juan de Garay. Años después fue destruida por los mismos pobladores, pero en el año 1580 se realiza la segunda fundación de Buenos Aires a cargo de don Pedro de Mendoza. La plaza central implica una suerte de microcentro en esta ciudad de Buenos Aires. Fue el escenario, y continúa siéndolo, de las principales manifestaciones y lugares de encuentro. Seguramente habrán escuchado alguna noticia últimamente en donde se puede dar muestra de los eventos que allí acontecen. La Plaza de Mayo no es, en el momento actual, el mismo espacio que tenía en el momento de su fundación, de la ciudad de Buenos Aires. Esta plaza actualmente ocupa dos lugares. El primero, que aparecía en función de donde encontramos la pirámide de Mayo, que vemos en imagen, hasta el frente del Cabildo. Esa era conocida como Plaza de la Victoria en su instancia original. Y en el lugar en donde actualmente se encuentra la pirámide de Mayo, se ubicaba una serie de arcos que conocimos con el nombre de Recoba. En la Recoba, constituida por una suerte de galería, se ubicaban los vendedores, esos que conocemos de nuestra infancia como vendedores ambulantes. Colocaban allí sus puestos para vender los productos de primera necesidad, alimento, productos de bazar, y muchas veces también era el lugar donde se encontraban quienes realizaban actividades de lavandera dentro de las familias pudientes de la ciudad. Este espacio que vemos ahora, que se constituye desde la pirámide de Mayo hasta la Casa Rosada, conocida también como Casa de Gobierno, era conocida como la Plaza del Fuerte o la Plaza de Armas. Allí se realizaban las principales maniobras para quienes estaban encargados en ese momento de ocupar el fuerte, brindándole la seguridad al acceso de la ciudad. Ustedes podrán apreciar ahora que nos vamos a dirigir un momentito hasta la pirámide de Mayo. Seguramente en muchas revistas y en muchas fotografías y postales podremos encontrar a la pirámide como un emblema de la ciudad de Buenos Aires. Esta pirámide está ubicada en el centro actual de la plaza. Esta pirámide ha sido constituida, creada y elaborada hacia el año 1800. Ay, me trabé. La pirámide ha sido construida como aniversario de la Revolución de Mayo. Fue un encargo que se le hizo a un albañil, y este albañil, con los productos más primitivos con los que contó, pudo llegar a construirla. No está ocupando en este momento el lugar original, porque, como decía anteriormente, este lugar era ocupado por la Recoba. Entre idas y venidas, finalmente se ubica en este espacio
y vemos que en la parte superior hay un emblema de la patria que sostiene en su mano al escudo que nos representa, que nos identifica. Alrededor de la pirámide de Mayo, en el piso, vamos a poder notar una serie de pañuelos blancos. Esos pañuelos, como ustedes sabrán, son el símbolo que identifica al movimiento de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué están allí? Justamente porque en el momento en que se produce el gobierno de la dictadura militar, hay muchos desaparecidos y las madres reclaman por su aparición con vida. Estaba prohibido poder manifestarse en esos momentos, es por eso que las madres deciden hacer una suerte de manifestación dinámica, ya que no podían detenerse, y empiezan a circular alrededor de la pirámide de Mayo. Como un símbolo para que no lo olvidemos, se han pintado estos pañuelos blancos en el piso y también son replicados en otras plazas y lugares de nuestro territorio. Vamos a seguir avanzando un poquito para conocer uno de los edificios emblemáticos que se encuentran alrededor de la plaza. Son muchos, pero en este caso vamos a ir despacito caminando hasta el Cabildo. Mientras vamos caminando hacia el Cabildo, vamos a ir contando que la estructura general en lo edilicio que presenta en este momento no es la estructura definitiva y originaria que tenía en el momento de su creación. Este cabildo, que lo podemos ver en su vista completa actual, se encuentra emplazado con una serie de 5 arcos en total. Esos arcos no están representando la totalidad, como les decía. En el momento actual nos podemos encontrar con una réplica exacta del Cabildo en la ciudad de La Punta, en la provincia de San Luis. Si algún día pueden ir a visitarlo, va a ser una experiencia muy interesante. El Cabildo ha sido el espacio a partir del cual se empiezan a generar ciertos movimientos que ustedes conocen y que van a tener sus representantes allí cuando se produce la Revolución de Mayo. Sabemos que ese primer gobierno patrio que se instala en este espacio está constituido por una junta de gobierno a la que llamamos Primera Junta. Sobre el espacio lateral que ustedes pueden ver hacia la derecha del Cabildo, se inicia una avenida. Esta avenida es la Avenida de Mayo. La particularidad que tiene este espacio es que va a unir dos lugares absolutamente emblemáticos e históricos. La Plaza de Mayo, desde donde la podemos ver, y culmina donde se encuentra el Congreso Nacional, el Congreso de la Nación. La característica particular que tiene la Avenida de Mayo es la cuestión arquitectónica. Tiene un aire muy europeo, con características típicas de las ciudades más importantes del viejo continente. Y pegadito nomás, aquí a la Avenida de Mayo, vamos a encontrar el Palacio de la Legislatura. Este espacio originalmente ha sido cedido al general don José de San Martín como una suerte de pago por su obra al realizar la liberación de los pueblos hermanos. Para empezar, ¿sí? Hay muchas más cosas interesantes y la profesora Florencia nos va a acompañar en la siguiente parte del recorrido. Bueno, acá llegamos a una de las partes más antiguas de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Manzana de las Luces, una manzana histórica delimitada por las calles Bolívar, Moreno, Alsina, Avenida Roca y Perú. El nombre Manzana de las Luces apareció en el año 1921 en el periódico El Argós y se refería a la vida intelectual que se desarrolló en las diversas instituciones relacionadas con la ciencia y la cultura que funcionaron aquí.
Estamos llegando despacito hasta esta manzana. La historia de esta manzana se remonta a la época de las misiones jesuíticas, hacia fines del siglo XVII. Fue entonces cuando empezaron las primeras construcciones, con la iglesia de San Ignacio como obra mayor, que es hoy la iglesia más antigua de la ciudad de Buenos Aires. Ven que en esta fotografía encontramos una edificación antigua, que en su interior todavía se guardan restos de las primeras construcciones. Años más tarde, el Colegio San Ignacio se trasladó a la zona en un edificio diseñado por el arquitecto Juan Kraus. También se construyó una escuela de primeras letras, una farmacia, una imprenta y la Oficina General de las Misiones. Luego de que la orden jesuita fuera expulsada en 1767, las obras continuaron, y así fue como nació el Real Colegio San Carlos, en donde actualmente funciona el Colegio Nacional de Buenos Aires. Estamos rodeando esta manzana, vamos llegando a una de sus partes donde podemos ver un muro en el que aparecen murales que nos recuerdan algunos de los hechos históricos que allí ocurrieron. La Manzana de las Luces se trata de un sitio clave para nuestro país, ya que durante diferentes periodos históricos fue sede de instituciones vinculadas con su desarrollo cultural, educativo y religioso. Entre sus paredes funcionó la Junta de Temporalidades, el Tribunal del Protomedicato. Acá estamos ya en el interior de la Manzana de las Luces. La Imprenta de Niños Expósitos, la Universidad de Buenos Aires, la Academia de Medicina, el Departamento de Ciencias Exactas, que dio origen a las actuales facultades de Arquitectura, Ingeniería y Ciencias Exactas. Acá podemos ver, por ejemplo, el patio que en su momento funcionaba. También fue sede de la Biblioteca Nacional, del primer teatro, el primer museo y el primer banco de la ciudad. Además de las construcciones de época, en esta manzana se encuentran una serie de arterias ocultas, bajo tierra, una red de túneles que fueron construidos en los siglos XVII y XVIII y que unían los edificios públicos e iglesias con el fuerte de Buenos Aires. Se creen que eran usados para la defensa de la ciudad y para el contrabando. Más adelante, cuenta la leyenda que estos túneles eran usados por los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires para escaparse del colegio, como ratas, que también circulaban por ahí. Ahí viene el término ratearse. Bueno, ya más cerca de nuestra época, el 29 de julio de 1966, vivimos una de las noches más oscuras de nuestro país durante la dictadura de Onganía. Las universidades nacionales fueron intervenidas y ocupadas militarmente en un episodio que se conoce como la Noche de los Bastones Largos. Cientos de profesores, alumnos y no docentes que ocupaban varios de los edificios de las facultades de Buenos Aires, en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, fueron salvajemente golpeados por miembros de la Guardia de Infantería de la Policía Federal, enviados por Onganía, quien decretó la intervención a las universidades nacionales y la depuración académica, es decir, la expulsión de las casas de altos estudios a los profesores opositores. Fue en esa noche que la infantería inauguró estos bastones largos con los que golpearon a los estudiantes y a algunos profesores. Aquí estamos viendo un mural que rememora esa noche trágica. La consecuencia de esta noche negra para la cultura nacional fue el despido y la renuncia de 700 de los mejores profesores de las universidades argentinas que continuaron sus carreras científicas y académicas en el exterior. Hoy en esta manzana funciona un complejo histórico-cultural, en el cual se realizan visitas guiadas, exhibiciones y actividades artísticas y culturales. Por supuesto está cerrado en este momento por el confinamiento, por la pandemia, pero cuando termine se puede visitar
es muy interesante, aunque no se pueden recorrer los túneles, sí se pueden observar desde arriba, hay unos vidrios que nos permiten mirar hacia abajo y recordar todo este periodo histórico. Bueno, la visita continúa, nos tocó un día de sol, parece ser, así que nos vamos a dirigir hacia la Avenida de Mayo. Bien, acá seguimos con el recorrido. Hace unos instantes la profesora Alicia Torres habló acerca de la Avenida de Mayo, de lo que fue el Palacio de la Legislatura. En su momento también funcionó allí la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y frente a la Plaza de Mayo nos encontramos con otro de los edificios emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros sabemos que la Ciudad de Buenos Aires, al ser fundada bajo las leyes españolas, tenía que tener determinadas características urbanísticas. El trazado en forma de damero, un trazado que se asemeja a el tablero de las damas, por eso las manzanas de forma cuadrada. Y frente a la plaza principal que se fundaba en cada una de las ciudades según las leyes de las Indias, las leyes españolas para la colonia, se tenía que establecer determinadas instituciones o edificios que iban a simbolizar el poder de esa nueva ciudad. Ya habíamos hablado acerca de un poder político representado a partir de la figura del cabildo, un poder militar, que sería el fuerte, lo que hoy es la Casa de Gobierno, y también tenemos aquí otro poder que tenía que estar representado frente al lugar de concentración de las personas, el espacio físico y cívico, donde se iban a reunir los habitantes de la ciudad. Estamos haciendo referencia a el poder simbólico que tenía la civilidad o lo que suponía ser un habitante de esta tierra, de estas nuevas ciudades, que era el ser católico, ¿no? Nosotros sabemos de que una de las razones que se dio para poder extender el dominio y la colonia fue la posibilidad de que más personas puedan llegar a adoptar la fe católica. Por eso, la construcción de iglesias, y en particular esta que vemos aquí, que es la Catedral Metropolitana, va a tener un fuerte poder simbólico para la fundación de Buenos Aires y hoy para toda la Argentina. Pensemos que en este edificio estuvo oficiando como autoridad quien ahora es el Papa Francisco, el cardenal en su momento, Jorge Bergoglio. En esta iglesia, en esta catedral, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de símbolos, decíamos, que hacen referencia a la Iglesia Católica, pero también a la argentinidad o lo que se entiende como espíritu nacional. ¿Por qué decimos esto? Bueno, dentro de la Catedral de Buenos Aires, nosotros vamos a encontrar los restos del padre de la patria, el general José de San Martín. No siempre estuvieron allí. Nosotros sabemos que San Martín muere en Buenos Aires, pero a partir de 1880 sus restos son traídos a la Catedral de Buenos Aires y allí hay un mausoleo específico en el que se conmemora la obra de él, junto con también otros soldados que participaron de las batallas libertadoras por la independencia de Argentina. Esta iglesia, decíamos, fue construida o inició su construcción en 1593, pero tal como se la ve hoy, se terminó de construir y decorar en su gran mayoría en 1911. En total hubo cerca de 6 edificios que estuvieron emplazados en este lugar, y desde afuera nosotros podemos observar algunos de los símbolos que decíamos
son característicos de la fe católica. Por ejemplo, tenemos unas 12 columnas que sostienen la parte del frontis de la iglesia. Esas 12 columnas simbolizarían los 12 apóstoles de Jesús. También tenemos, decíamos, los símbolos de la iglesia y la fe católica. Hay también una llama aquí que se puede ver que simboliza también o habla esa llama de la llama eterna, que surge de una lámpara votiva sujetada en esta fachada y recuerda la memoria del general don José de San Martín, como se puede llegar a ver allí. Y decíamos en el frontis, es decir, la parte superior, encontramos una imagen que representa una escena bíblica que aquí se ve. Vemos aquí algunos personajes de la historia bíblica, pero que también expresan las relaciones de poder entre las distintas sociedades a lo largo de la historia. Detrás se ven las pirámides de Egipto y cómo la potencia del momento entra en decadencia, se vincula con la nación de Israel y cómo las mercancías que se observan fueron patrón de cambio en estas diferencias y pujas de poder. Lo interesante de esta imagen es que está expresada en esta plaza que estamos recorriendo, en donde vemos que a lo largo de la historia siempre se han movilizado las sociedades, pero también sobre diversos reclamos. Como se ve en el mismo lugar, vemos acciones y movimientos a favor de los derechos ambientales, jóvenes que reclaman por el clima, o incluso en otra oportunidad vemos cómo movimientos de pueblos originarios reclaman por sus derechos, nuevamente utilizando la Plaza de Mayo y frente al símbolo de la iglesia o el poder eclesiástico. De igual forma, el derecho al aborto y la separación entre la iglesia y el Estado o la diversidad sexual del movimiento LGTB. Estos movimientos se expresan claramente en esta plaza cívica como imposición y traer al reclamo derechos que son vulnerados, como por ejemplo este que también recordamos, la movilización de Ni Una Menos en contra de la violencia machista. Y desde ya, los movimientos docentes reclamando los derechos nuestros también son visibilizados en esta plaza, que como decíamos a lo largo de la historia siempre ha sido un epicentro para reclamar los derechos humanos y los derechos que fueron vulnerados, como hablábamos acerca del reclamo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ahora nos dirigimos hacia otro de los edificios que se encuentra ubicado frente a la Plaza de Mayo, que es otro de los edificios que decíamos va a representar otra clase de poder u otra de las instituciones que concentra gran poder en el sistema en el que estamos viviendo. No nos referimos a quien fue el poder militar representado por el fuerte en su momento, sino uno que se encuentra justo enfrente de él, que es este edificio conocido como el Banco Nación. Es cierto que el Banco Nación no siempre estuvo emplazado en este lugar. Anteriormente en este edificio funcionó lo que hoy conocemos como el Teatro Colón, pero antes de ello era un solar, es decir, un espacio que estaba destinado para los cadáveres. Enfrente, decíamos, está el fuerte, o lo que era el fuerte, y aquellas personas que eran castigadas e incluso perdían la vida, eran arrojadas a una especie de pozo que había en este lugar, por eso se lo conoce como el hueco de las ánimas. Un lugar que daba miedo, de hecho hay algunas novelas históricas que hablan acerca de diversos fantasmas que existían allí. Hoy, otro de los fantasmas que habita ese lugar son los fondos nacionales. Pero bueno, por ahora seguimos con otro de los edificios, quizás uno de los más representativos de esta plaza, que es la Casa de Gobierno, y el profesor Iván Valls nos va a hablar acerca de este edificio. Bueno, aquí estamos viendo el edificio de la Casa Rosada. Esta es la sede del Poder Ejecutivo Nacional en este momento y ocupa
el predio en donde se erigió el fuerte de Buenos Aires en 1580. La Casa Rosada es un palacio que en el pasado fue residencia de virreyes españoles y luego albergó a las autoridades sucesivas de los gobiernos nacionales. En el año 1873, Sarmiento mandó construir hacia el ala sur un edificio de correos y fue el primer presidente en mandar a pintar de color rosado como símbolo de unidad entre unitarios que usaban el color blanco y federales que usaban el color rojo. Por eso el color rosado, indicando esta unión entre estas dos facciones enfrentadas en Argentina. El Palacio de Correos, que estaba en el ala sur, opacaba la sede del gobierno, por lo que el presidente Julio Argentino Roca en 1882 mandó a proyectar un ensanche y reparaciones, para lo cual convocó al arquitecto italiano Francisco Tamburini, que también fue responsable del proyecto original del Teatro Colón. Este especialista proyectó un gran arco para el ingreso al edificio sobre la calle Balcarce 50, cuya construcción finalizó en 1890. Es por eso que el actual edificio resulta de la fusión de 3 edificios antiguos: el fuerte, la aduana y ese Palacio de Correos. Como dije, es la sede del Poder Ejecutivo Nacional y está custodiada por los hombres del Regimiento de Granaderos a Caballo del General San Martín. Y estos granaderos también son vigías del presidente. Hacia el interior de la Casa Rosada encontramos el Hall de Honor, que es la entrada compuesta por una enorme galería con inmensas columnas, por donde ingresa el presidente y todas las autoridades y personalidades de su gobierno y las representaciones extranjeras. Otra parte importante en el interior de la Casa Rosada es el Salón de los Bustos, en donde se encuentran bustos de mármol de todos los presidentes de la República, y el Salón Blanco, en donde se suelen hacer actos de gobierno. También en el interior encontramos el Patio de las Palmeras, con palmeras que fueron traídas desde África para darle a los jardines de la Casa Rosada un toque exótico. Esto se hizo a fines del siglo XIX. Como curiosidad, podemos agregar que el único presidente que vivió en la Casa Rosada fue el presidente Roque Sáenz Peña, entre 1910 y 1914. De esa época se conservan algunos elementos. Ahora vamos a continuar el paseo, esta recorrida hermosa, con la profesora Marcela, que nos lleva al museo. Bueno, el Museo de la Casa Rosada está ubicado en los restos de 2 edificios: la Aduana Taylor, de 1855, y el Fuerte de Buenos Aires del siglo XVIII. La particularidad que tiene este museo es que se levanta sobre los cimientos históricos, ¿sí?, del lugar. En el siglo XIX se levanta, como habló el profesor anteriormente, la Casa Rosada. Refleja más de 200 años de historia este museo, ¿sí? Además posee varias piezas de carácter histórico y artístico que abarcan desde el periodo hispánico hasta los presidentes argentinos. Contiene una muestra permanente, ¿sí?, y muestras temporarias. Dentro de estas muestras permanentes existen fotografías, pinturas y material audiovisual que recrean una línea de tiempo los distintos momentos históricos del país. Como parte, además de esta muestra permanente, se exhibe en el museo un mural pintado en 1933 por el artista David Siqueiros, considerado una obra destacada del muralismo. Dentro, además de las muestras temporarias que mencioné anteriormente, existieron, por ejemplo, ¿sí?, muestras sobre Mercedes Sosa, sobre afiches, pertenecientes a organismos de derechos humanos, los pesebres del Vaticano, etc. El museo
en estos momentos está cerrado, pero es un paseo dentro de la ciudad educadora imperdible. Es gratuita su visita, y la verdad que es un hecho que deberíamos poder visitar en cualquier momento. Bueno, los dejo con Alicia para finalizar el recorrido. Bien, yo solamente voy a agregar una frase que es un verso para quienes resulta muy significativa esta Plaza de Mayo, y le voy a dar el pase a Juan para que haga el cierre definitivo. Alguien dijo: a mí se me hace cuento que nació Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua, como el aire. Juan, nos despedimos con vos, dale. Bien. Qué hermosa salida tuvimos esta mañana. Cuántos lugares históricos hemos conocido. Ese formato que tiene la ciudad, como decía el profesor Santiago, ese formato que viene de la colonia, aún continúan. Si visitamos los distintos pueblos, sigue el mismo formato. La escuela, la iglesia, la comisaría, el banco, la municipalidad y la plaza. Todas esas instituciones están en casi todos los pueblos, ya sea un pueblo pequeño o grande, tiene ese formato. La gran pregunta entonces, a partir de esta salida para seguir charlando en campo de la práctica, es: ¿la ciudad puede ser educadora? Esa es la pregunta que se abre el debate en campo de la práctica. Algunos autores dicen que parece que la ciudad es educadora, porque se aprende la ciudad como objeto de estudio. Se aprende en la ciudad, como que en la ciudad hay diferentes contenidos, diferentes recursos educativos. Aprender de la ciudad como fuente de información. Y a partir de esto nos damos cuenta que la formación, la educación no termina ahí en el aula, sino tiene que tener en cuenta el contexto donde está la escuela, el contexto donde nosotros vivimos, estudiamos, transitando. Ciertamente que tenemos que aprender a convivir juntos. Ahí está el gran desafío de las ciudades, la convivencia. En las ciudades debe haber un espacio de libertad, de convivencia, de solidaridad, de compromiso, de participación democrática. Existe la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, donde están integrando diferentes países. Argentina forma parte de esa asociación. Y hay una carta que tiene 20 principios para que una ciudad sea educadora. E incluso hay un banco de experiencias que van a encontrar en este lugar. Les invito a que busquen en el Google, conozcan esta asociación y conozcan este banco de experiencias que nosotros en campo de la práctica vamos a ver, las distintas experiencias que se realizan en las ciudades, como una experiencia en Río Cuarto que fue recuperar la figura del placero, por ejemplo, alguien que cuidara la plaza. Antiguamente existía ese oficio, ese trabajo. Había un placero que recorría la plaza, no solamente cuidaba la plaza, mantenía la plaza, sino que enseñaba a los demás a cuidar esa plaza. Entonces, en Río Cuarto se hizo esta experiencia de recuperar la figura del placero. Por ejemplo, en grandes ciudades, una de las experiencias que se hizo en esto del
en el marco de la ciudad educadora, es tratar de utilizar lo menos posible los medios de transporte para recorrer una ciudad. Entonces, organizaron un circuito, un recorrido, en donde se marcaba cuántos minutos se tardaba en llegar a los distintos lugares históricos de esa ciudad, para ir caminando sin utilizar ningún medio de transporte. Entonces, se estableció un circuito y el tiempo que tardaba hacer el recorrido en la ciudad, para no utilizar medios de transporte. Y favorecíamos el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Y voy a cerrar entonces con dos principios, que son 20, pero nos vamos a quedar con dos principios a tener en cuenta en las ciudades educadoras. Todos los habitantes de una ciudad tendrán el derecho a disfrutar en condiciones de libertad y de igualdad de los medios y oportunidades de formación, entretenimiento y desarrollo personal que la ciudad ofrece. La ciudad promoverá la educación en la diversidad, la cooperación solidaria y la paz. Favorecerá la libertad de expresión, la diversidad cultural y el diálogo en condiciones de igualdad. Sigamos trabajando entonces con la ciudad educadora. La ciudad puede ser educadora